capítulo 8. La pregunta que quiero contestar con la predicación de hoy es si personas que confían en algo más allá de Cristo verdaderamente tienen salvación, sí o no. Porque nosotros sabemos que todos los grupos en México, y hay muchos, que dicen que tienen algo que ver con la iglesia cristiana, como católicos y mormones y testigos, luz del mundo, son grupos que son sectas apartados por medio de sus desviaciones y mentiras de la Biblia. Ellos confían en muchas cosas que no son algo bíblico, tienen salvación por medio de fe más obras. Nosotros decimos con claridad que es mentira. No hay salvación, que quiere decir fe más obras. Y debemos guardar esto. En Hechos 8 tenemos esta pregunta y respuesta. Y es excelente para guiarnos, tener confianza solamente en Cristo. Y es fuerte la enseñanza, tenemos que guardar esto también. Entonces voy a leer 1 a 25 de Hechos 8. Antes del culto, yo pedí a Daniel, que no podía estar la semana pasada, firmar el formulario de suscripción. Entonces todos nuestros ancianos han puesto su nombre en esto. Si quieren saber más de esto, hablamos luego. Por el momento, entonces, Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo:
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura y impresión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Es excelente y fuerte pensar en las obras de Dios, y creo que es un pasaje para prepararnos, pensar en el futuro de la iglesia y cómo la iglesia necesita avanzar y que es importante para la iglesia. Es obvio leyendo aquí que algo que es muy importante es la predicación del Evangelio, anunciar que hay salvación en Cristo Jesús y esperar que eso sea lo principal de nuestras obras y de nuestra comunidad. Y claro, con esto tenemos que decir que el Evangelio es confiar solamente en Cristo Jesús. Que confiar en otra cosa en vez de Jesucristo es ser perdido. A pesar de una confesión pública, a pesar de decir que has llegado a ser arrepentido, si tú tienes confianza en otra cosa, no has encontrado la salvación que hay en Cristo Jesús. Muchos de ustedes han oído de un famoso cantante, Kanye West. Él tiene 24 Grammys y ni sé una canción de él. Y recientemente fue reconocido como persona famosa que se convirtió al cristianismo. ¡Wow! Después de tantos años como grosero, después de tantos años en el mundo, con su vida muy insanta, él supuestamente fue convertido al cristianismo. Luego de ser cristiano fue, en sus palabras, evangelista. Y el propósito, dijo, de su vida fue vivir unos años en Cristo como persona que anuncia el Evangelio a todos. Pero vivía unos pocos años como cristiano, luego quiso ser el líder, fue hecho líder en sus grupos o en una iglesia, y ahora aparentemente no. Él regresó a su música explícita y su ser muy grosero. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, él no dice mucho hoy en día, pero lo que entiendo y lo que he visto cuando busco es que él no confiesa a Cristo ahora. Y el punto es difícil para un poderoso recibir la verdad de salvación en Cristo Jesús y luego entender que el famoso y el importante es Cristo. Imagínense cuando los sacerdotes de judaísmo fueron convertidos a Cristo. Su trabajo llegó a ser nada. Su importancia fue nada y su puesto en el templo ahora fue nada. Entonces, en su generación tuvieron que cambiar trabajos. Es difícil. Entonces, cuando pensamos en el punto aquí de nuestro pasaje de Simón, supuestamente llegando a ser cristiano, y él supuestamente todo bien y todo correcto, él muestra que hay falsos en la iglesia, él muestra que hay falsas conversiones
en la iglesia. Hay personas convertidas que luego descubiertas como no convertidas. Ten cuidado, amigo. El punto aquí es obvio que si tu esperanza tiene que ver con cualquier acción tuya, si tú piensas que tu salvación depende en lo que has hecho, si tu esperanza no está completamente en la cruz de Jesucristo, si no puedes decir y entender y grabar en tu mente y tomar o aferrarse a la verdad que la cruz es todo, quizás tú vas a caer. Hay muchos en nuestro mundo que toman Cristo por un momentito. Hay muchos en el mundo que van a tomar algo de Cristo, pero no quieren todo de Cristo. Hay muchos en nuestro mundo que cuando Cristo es ofrecido, Él es muy interesante a ellos, Él es muy poderoso para ellos, Él tiene la promesa de posibilidad de avanzar o recibir algo, pero Cristo nos llama a llegar y ir en pos de Él hacia la muerte, no hacia el poder, no hacia la grandeza o ser persona importante. Debemos decir cuando pensamos en Simón que Simón fue hombre de magia. Y nosotros sabemos algo de la magia del primer siglo. Fue meramente estafar, hacer unos trucos, guardar unas recetas de medicinas comunes para sanar gente o causar personas estar impresionadas con estas recetas. No sé si saben, pero nuestra palabra farmacia es de griego, quiere decir brujo o la mágica. Y claro, esta idea tiene que ver con la idea que por magia pueden hacer sanaciones. Nosotros sabemos mejor hoy. Sabemos que recetas de plantas u otras cosas que hay en el mundo son meramente lo que Dios nos da para sanación de varias enfermedades. Pero Él podía espantar, Él podía tener poder entre la gente por su manera de vivir como persona mágica. Y luego fue perdido. Con toda su protesta de creer y luego estar en la fila para estar bautizado y luego de seguir Felipe cuando Felipe llevó a cabo sus obras y cuando el poder de Dios estuvo con Felipe en cenar, allí estuvo Simón supuestamente de acuerdo, supuestamente esperando algo y supuestamente como creyente en Cristo. Y tenemos lo que pasó a Simón en la Biblia como advertencia. Hemos visto bastante personas llegar en la iglesia, hemos visto bastante personas salir de la iglesia, hemos visto bastante de personas que dicen que tienen un interés en el Evangelio y luego es nada más esto, interés, es interesante. Tener interés en el Evangelio no es tener fe en el Evangelio. Pensar que es interesante no es ser salvo. Y nosotros sabemos que la gran mayoría de personas aquí en México han oído algo del verdadero Evangelio. Y sabemos cómo son los católicos, por ejemplo. Ellos son mejores evangelistas que muchos cristianos. Porque los católicos van por doquier maldiciendo nosotros cristianos y dicen, oye, pero los cristianos piensan que salvación es gratis meramente por la muerte de Cristo en la cruz. Y muchos de nosotros no tenemos la boca abierta suficientemente como ellos tienen. Imagínense el poder de Dios. Nosotros sabemos que una famosa
persona de Rusia que llegó a ser la voz de su generación contra la persecución de los comunistas de Rusia, fue convertida meramente por oír a un ateísta hablar contra Dios. Y ella se dio cuenta en aquel momento, si el ateísta tiene tanto miedo del verdadero Dios, Dios debe ser poderoso y la cruz de Cristo debe ser todo. Y fue convertida. Y llegó a ser una voz para criticar de los comunistas en su generación y causar muchos otros tener verdadera esperanza en Cristo. Y tú, querido amigo, ¿qué dices tú y qué anuncias tú? Y anuncias con libertad que crees verdaderamente en la cruz de Cristo y que no hay otra esperanza. ¿O serás tú como los bastantes personas que han salido porque pierden su interés, porque es meramente interés y no es verdadera fe? Aguas, ten cuidado. Y hemos visto suficiente de esto en nuestros años para dar esta advertencia y clamar de voz en cuello y decir que claro, nosotros queremos ver todos en Cristo, bien establecidos, bien consolados, bien confortados, bien listos, morir por Cristo, vivir por Cristo. Porque hay otras verdades en este pasaje que necesitamos confrontar. Versículos 1 a 3. La cristiandad sufre persecución cuando es fiel en su vida al Señor, cuando la iglesia anuncia a Cristo Jesús, hay persecución. Podemos decir que hay Filipes en la iglesia. Hay Filipes, diácono que salió y fue exitoso en cuanto a la predicación en varios lugares. Hay Filipes que tiene poder y el Señor quiere hacer milagros por medio de sus manos. Y hay Filipes que van regocijando y causando todos decir que Felipe fue la causa de oír el Evangelio. Pero también hay Estebanes en la iglesia. Personas que son matados. Esteban igual de fiel como Felipe en predicar. Felipe en Samaria con todos atentamente escuchando. Esteban, capítulo 7 de Hechos, todos atentamente escuchando y nadie creyendo. Y el Dios de Felipe es el Dios de Esteban. El Dios que mandó a Felipe tener éxito y hacer muchas cosas es el Dios que puso dentro de Esteban toda esta esperanza, todo este conocimiento, todo el poder de anunciar todo, el temor de decir lo que creía, toda la fuerza de hablar con eruditos, aunque él no fue erudito, y toda la gracia de querer anunciar sabiendo la posibilidad y luego experimentar la realidad de ser matado. El Dios es el mismo. El Dios nuestro es fiel. Manda uno vivir muchos años sin mucha dificultad y mucho éxito. Manda otro vivir pocos años, nada de éxito y bruscamente matado por ser fiel. Nosotros siempre tenemos que confrontar nuestra propia relación con 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12. Tú en abrir allí vas a querer decir si has sido en el año pasado fiel a esa palabra, si quieres ser fiel a esa palabra en el año que viene. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces tú sabes si fuiste perseguido
por decir la verdad o no. Y tú sabes que vas a tener las mismas oportunidades en 2026 que tuviste en 2025. Y tú sabes que frente de ti hay la posibilidad de perder amistades, perder casa, perder herencia, perder trabajo, perder el matrimonio, perder la posibilidad de futuro, perder muchas cosas, solo por ser fiel en Cristo Jesús. Si alguien me acerca y quiere hablar la política conmigo, yo hablo, pero no estoy dispuesto a morir por mis opiniones de la política. Si alguien me acerca y quiere saber algo de mi convicción de Cristo, de religión, de mi confianza, espero dar toda la verdad, cueste lo que cueste. Y tú también, ¿verdad? Quieres dar toda la verdad y ser hecho fiel, ser hallado fiel, querer la fidelidad, querer decir que sufriste porque dijiste la verdad. Hay personas en tu vida que quieren que guardes silencio y que no digas nada. Ánimo. Ellos no son más grandes que tu Dios. No quieres rendir a ellos, no quieres escuchar a ellos cuando quieren su silencio. Entonces la cristiandad sufre persecución. Y aquí Simón no estuvo en persecución. Simón no estaba frente a los que estaban a punto de matarle por traicionarles y no hacer su magia. Simón no estaba entre enemigos, estaba con Felipe, que estaba con los convertidos, estaba con cristianos y su comunión día tras día con los que confesaban el nombre de Cristo, con ganas de ver Cristo vivo. Y fue descubierto contra la verdad. Aquí específicamente fue guardar lo que Kanye West quería guardar. Fue alguien enorme, fue alguien importante, riqueza, popularidad, poder, comunidad, todos mirando hacia él. Pero para recibir Cristo, tú necesitas ser nada. Y tú tienes que hacer una confesión que es la confesión más difícil para el corazón hacer. Eres nada. No puedes hacer nada. No puedes impresionar a Dios. No puedes causar a Dios mover los cielos y la tierra. Tú necesitas estar conmovido por lo que Dios hace cuando Él mueve la tierra y los cielos. Y tú tienes que llegar exactamente allí. Qué difícil es leer lo que Él dijo aquí. Quiso comprar algo. 19. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y la respuesta de Pedro es dura, pero honesta. Y pueden decir que aquí hay como 4 respuestas y siguen los versículos 20, 21, 22, 23. Y son respuestas duras. 22. Arrepiéntete. Oye, Simón, pero no fuiste arrepentido. Arriba dice que él también fue recibido y reconocido como persona, parte de la iglesia. Él fue reconocido, entonces para decir esto fue obvio, o él tuvo que decir algo de ser arrepentido. Y tú puedes decirme muchas cosas así también, amigo. Pero
Pero no puedes fingir con Dios. Guárdalo. Guárdalo bien. Tampoco yo. Yo regreso a mi casa igual como tú. Y yo tengo que estar solo igual como tú, con Dios, en oración, y no fingiendo, y no de remedios que son mitad de medios o remedios, pero completamente rendido, arrepentido. No había arrepentimiento. También versículo 22, no había arrepentimiento y fue obvio por su propia maldad. Por su propia maldad. Y no fue meramente algo inocente y no fue algo de querer ayudar a la iglesia, querer ver la iglesia creciendo. Él no estaba orando, venga tu reino, que es pedir por el crecimiento de la iglesia. Él estaba orando, que venga mi gloria. Y querido amigo, no seas decepcionado por ti mismo. Tú puedes pedir venga tu reino y no querer que venga el reino. Porque venga tu reino es la destrucción de tu reino. Algo tiene que salir para venir otro. Algo tiene que llegar a ser nada importante para tener algo que no es tuyo como algo importante. Venga tu reino. Lo que soy es nada. Y es obvio que Simón nunca podía confesar su propia maldad. ¿Cómo va contigo? ¿Estás confesando tu maldad? ¿Y has llegado con tu corazón abierto para entender y expresar a Dios todo de tu maldad, para decir que eres arrepentido de todo? Versículo 22 también. Ruega a Dios. El camino es igual para todos. Entender que has hecho mal, Dios no tiene necesidad de salvarte. Eso es un error enorme de nuestra edad. Y creo que no tengo algo en mí bueno que pues me da pena expresar esto cuando digo esto. A veces personas dicen algo y han hecho esta oración de recibir a Cristo. Y yo quiero dar un golpe. Lo que comúnmente sale de mí no es golpe, no doy golpes. Pero sale un fuerte no. Y no con misericordia ni con paciencia muchas veces. Porque odio este concepto de pensar que Dios es obligado a salvarme porque yo repetí una oración. Y aquí que dice a Simón, ruega a Dios, Simón, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios no tiene obligación perdonar. Simón, por su propio interés y gloria, vivía así y Dios dice por la boca de Pedro, no. Pero eso quiere decir que hay esperanza, porque Él puede rogar, y Él puede clamar, y Él puede llegar con Dios en oración. Y versículo 23, otro ejemplo, para convencerle cómo es y que no ha salido de su pecado, dice que vive en el hiel de amargura y en prisión de maldad. Prisión de maldad, es esclavo a su propia maldad. Su maldad le tiene como persona enviciada, persona que siempre busca su vicio, busca su placer, busca lo que va a darle placer y causarle sentir bien. Oír esto es fuerte, pero ofrece el camino
de salir y encontrar verdad. Y también hay respuesta en versículo 24 que nos anima acerca de Simón, porque es la última palabra que tenemos acerca de su circunstancia y es palabra que muestra que entiende. Quiere decir que quizás fue arrepentido, que conoció que primeramente en creer, allí arriba, versículo, que versículo fue también 13, que quizás ahora en verdad cree. 13 fue creer como todos, creer con una falsa esperanza, pero ahora es creer en entender que Dios no tiene obligación nada, sino es su responsabilidad creer. Nosotros guardamos esto. En 9 a 13 tenemos toda la razón de decir que creyó Simón, fue convertido, pero no. Y tú debes estar seguro que no se encuentra nada en ti que tiene que ver con lo que es vivir así, como Simón, como si fuera algo importante más allá de la cruz de Cristo. Y como tú tienes una sabiduría, un camino o algo que es más importante de la cruz, aguas. La iglesia después de los apóstoles no buscaba hacer milagros como Felipe podía llevar a cabo, ni buscaba otra generación de apóstoles, ni hablaba de esto. Tenemos libros de los primeros cristianos en la generación después de los apóstoles. Tenemos libros de personas que eran discípulos de Juan, por ejemplo, y no hablaban de otra generación de apóstoles. No fue apóstol él por ser discípulo de Juan, ni esperaba llevar a cabo milagros como hicieron. Nosotros sabemos que todo esto fue por un momento. Fue la demostración que Dios verdaderamente abrió el camino de salvación, primeramente a judíos, la mano de Cristo, luego la mano de los apóstoles igual, luego los samaritanos aquí, luego los gentiles, en otros capítulos aquí de Hechos. Pero ellos siguieron clamando, hablando, predicando el arrepentimiento y hablando de las historias como la historia de Simón para causar la iglesia, no caer en lo que es un famoso, un Kanye West, que piensa que es importante y debe ser líder en la iglesia. No somos importantes, es Cristo. Y que vengas a Cristo y que prediques a Cristo y que sea importante a ti anunciar Cristo. Y me atrevo a decirlo, hasta que seas perseguido. Amén.